Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenida, maestra. Creo que ya, listo. Buenas tardes. Pues antes que nada, el honor es mío. Yo quisiera hacer, además de una aclaración, bueno, más de una aclaración. Primero, algunas acotaciones. Acudo aquí como académica. Me gustaría decirles que tengo todas las respuestas respecto de este nuevo derecho disciplinario. Sin embargo, pues en mi descargo actualmente me encuentro realizando un trabajo de investigación justamente de este nuevo esquema, precisamente para poder darnos certeza, sobre todo a las personas que actualmente estamos en la actividad jurisdiccional. También quiero comentar que hoy vamos a salir un poco del marco jurídico. Me gustaría hablar primeramente de cómo se originó esto, vaya lejos de lo que ya conocemos, lo que fue la reforma, la parte de elección, que creo que eso todavía lo seguimos reflexionando. Sin embargo, me gustaría que este nuevo esquema disciplinario lo analizáramos desde una perspectiva como se dio incluso la reforma al combate a la corrupción. ¿Por qué comento que esto va a hacer que salgamos un poco de nuestro esquema jurídico? Porque vengo aquí a comentar precisamente que esto no deriva de un contexto local, esto viene de un contexto global. En algunas otras latitudes se ha hablado que existe semejanza en lo que ha pasado en México y esto deriva, por supuesto, de movimientos sociales, movimientos políticos, que de eso no vamos a hablar, no es actualmente mi interés y yo quisiera más bien que lo reflexionemos a partir de los movimientos ciudadanos. ¿Por qué propongo esto? Porque todo lo que tiene que ver con cuestiones jurídicas, al final es el resultado de lo que pasa en la sociedad. Con esto, lo que me propongo es hacer una reflexión de los motivos para un nuevo derecho disciplinario. Ustedes ya tuvieron la oportunidad, entiendo que aquí también son altos especialistas, por eso es por lo que también les comento esta parte que es desde lo académico, desde las dudas, desde la reflexión, porque no vengo aquí a explicarles algo que yo sé que ustedes dominan, incluso sé mejor que yo, sino más bien una parte ciudadana. Yo he tenido la oportunidad de analizar el Sistema Nacional Anticorrupción desde un comité ciudadano y desde ahí se ha analizado cómo es que ha evolucionado. Los objetivos de este módulo es ya introducirnos al derecho disciplinario de las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación. Voy a empezar por lo que es el combate a la corrupción. Lo hemos escuchado, lo hemos platicado y lo hemos observado de alguna manera desde este poder. Por supuesto, no ajenos, pero sí sin que la reforma del 2015 hubiera repercutido de mayor medida. Nosotros empezamos a analizar lo que pasó desde la Constitución, todas sus reformas y la nueva estructura, incluso dentro de las 7 leyes que algunas se reformaron, otras se promulgaron, nosotros vemos que en pocas cosas se había involucrado el Poder Judicial. ¿Esto de dónde viene? No sé si alguno de ustedes ha escuchado el término gobernanza. Por supuesto es de la administración pública, o así se ha manejado. No sé si alguien aquí quisiera comentar algo, su perspectiva.
por eso les decía, vamos a salir un poco del esquema jurídico. Quisiera empezar por aquí para caer en lo que me propongo hoy. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, la gobernanza viene de movimientos, viene de ideología, por supuesto, que viene de movimientos sociales respecto de la administración pública. Aquí seguramente habrá personas especialistas en derecho administrativo y conocen como la relación que existe entre cómo fue desarrollándose la administración pública a la par. Al final el derecho administrativo ha tenido un papel instrumental más allá que protagónico. Desde esta perspectiva de administración pública se ha hablado de que el Estado tiene que garantizar que sus funciones se realicen, por supuesto, y con todos los principios que nosotros ya conocemos, que se saben que son además de rango constitucional, pero sí con una participación ciudadana. ¿Esto qué significa? Que en cada uno de los poderes exista una escucha para las personas. Ahora, dentro de este movimiento se han hecho distintas reformas justamente en conjunto con el combate a la corrupción. Ustedes recordarán cuando se habló mucho de estas reformas de 3 de 3 y qué es lo que se buscaba, ¿no? Se habló mucho de la administración pública, pero faltaba una pieza fundamental. Y con esto no quiero que se interprete como que pretendo venir aquí a justificar algo, sino proponerles una separación en el estudio de lo que se pretende, de lo que sucedió respecto de la reforma constitucional, que fue la elección, y a través de un estudio descriptivo meramente, saber de dónde es que viene esta nueva estructura, porque de ahí podemos empezar a analizarlo y quizá podemos empezar a entenderlo, porque ahora más que nunca, todas estas reflexiones que se han hecho desde la administración pública van a empezar a permear en lo que nosotros conocemos dentro de los órganos, tanto del Tribunal de Disciplina, bueno, que esto tiene más un tinte disciplinario meramente, con el órgano de la Administración de Justicia. Entonces, como les comentaba, la reflexión parte, o me gustaría proponerles que partiera desde el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros, bueno, entiendo que en clases pasadas ya han comentado en qué consistió, cómo está compuesto, y no me gustaría detenerme aquí porque me propongo hablar ahora de la gobernanza judicial. Para Julio Ríos es el conjunto de prácticas y estructuras relacionadas con las responsabilidades judiciales. Esto, por supuesto, en relación con la rendición de cuentas. Este término se habla mucho desde la administración pública, lo vuelvo a relacionar. Sin embargo, la rendición de cuentas no tiene que ver únicamente con el ejercicio de presupuestos, sino de atribuciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se considera para hacerlo? Y yo me atrevería a decir que nosotros, o ustedes, al hacer públicas todas las determinaciones que se toman, estamos realizando una rendición de cuentas. Esto, por supuesto, ya se venía dando. También estamos hablando de que son procesos e instituciones involucradas en la administración de los recursos humanos y materiales de la institución en el sistema de justicia. Por supuesto, esto impacta, o debería de impactar, en lo que nosotros, por supuesto, conocemos muy bien, la independencia, la capacidad del Poder Judicial de resolver lo que está en sus manos, lo que constitucionalmente le corresponde, y lo que ya les comenté de la rendición de cuentas. Ahora, la gobernanza judicial implica cuando menos estas tres vertientes, que tiene que ver con la procuración de justicia, la administración de justicia y la impartición de justicia.
¿Esto cómo lo podemos relacionar ahorita que ya pudieron observar cómo se dividió el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde podríamos considerar que está la Procuración de Justicia? Dentro de la gobernanza, dentro de este esquema que en este momento les estoy proponiendo. Seguimos hablando todavía un poco en el tema de la administración, ¿no? Lo que corresponde a la investigación y cuando se llega a los juzgados y tribunales. La administración de justicia, ¿en qué parte nos encontramos aquí? Digo, ustedes creo que lo saben un poco mejor que yo. ¿Alguien? ¿Cómo se administra, bueno, al menos desde esta perspectiva, cómo se administra dentro de los órganos que imparten esta justicia? Repito, desde la gobernanza judicial. Ahora, una vez establecido esto, vamos a entrar en materia, pero quiero centrarnos un poco en esto para hacer una relación de lo que se ha venido hablando dentro del derecho disciplinario para caer en lo que actualmente se ha estructurado. ¿Cuándo comenzó a ser relevante el sistema de responsabilidades de los servidores públicos dentro del Poder Judicial? ¿Cuándo consideran ustedes que sucedió? Vi que habían una presentación donde se hablaba incluso de tiempos todavía más antiguos. Y quisiera preguntarles ¿dónde empezó a hablarse y cómo se originó principalmente? La administración pública, bueno, esto vuelvo a llevar a este terreno, precisamente porque durante mucho tiempo la administración pública, o más bien, en materia de responsabilidades se entendía solamente desde la administración pública. Por supuesto, estas reflexiones, como les comento, han trascendido desde una ideología, una filosofía, un movimiento social donde se ha exigido la participación ciudadana en la toma de decisiones de los entes del Estado. Ustedes tendrán presente el tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Me detengo aquí porque justamente la responsabilidad patrimonial del Estado se ha relacionado con la actividad irregular dentro de la administración pública. Y cuando el constituyente consideró que la responsabilidad patrimonial se tenía que relacionar con esta actividad irregular, sí salió al tema si puede existir una responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. ¿Ustedes tienen alguna noción de esto? ¿Han escuchado? ¿Cómo perciben el tema de la responsabilidad del Estado a través del error judicial? ¿Han estado ante algún reclamo en materia de error judicial? Bueno, recientemente, para ser precisos, el año pasado, en la Suprema Corte llegó un amparo en revisión justamente sobre este tema. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera se ha estado buscando, se ha estado impulsando por parte del litigio estratégico, por parte de organizaciones, incluso por todo este movimiento que ha considerado que pueden existir casos
en los que el actuar irregular de una persona juzgadora al momento de resolver pueda constituir un error judicial que pueda ser reparable. Este tema lo quise abordar aquí, porque es un tema, por decirlo así, incómodo, cuando nosotros nos enfrentamos a la responsabilidad que en el ejercicio público podemos tener. Y que esto se dé, y que con esto se puede llegar a entender, a justificar, que se pretende establecer un sistema con mayores controles, tanto de evaluación, de permanencia, como incluso en la toma de las decisiones dentro de la impartición de justicia. ¿Por qué digo que es un tema incómodo? Primero porque yo tengo presente que estoy aquí ante profesionales, todos ustedes, especialistas en la materia. Se torna un poco incómodo porque además, como lo he mencionado alguna vez, dentro de escenarios, dentro de foros donde están profesionales también altamente especializados, como puede ser en materia médica, de pronto no queremos ver cuáles son o pudieran ser las repercusiones de un actuar irregular. Entiendo que aquí también se han reflexionado a partir de los principios, no solo a partir de lo que la ley dice que se tiene o no que hacer. Existen directrices, por supuesto, existen incluso algunos esfuerzos a nivel internacional para establecer estas directrices que se deben de seguir, que entiendo también han tenido la oportunidad de analizar. Ahora, yo entrando en estos temas, quisiera que pudiéramos analizar en qué consistió la reforma de 2024, dónde estábamos y ahora dónde estamos para poder estar hablando de estas nuevas directrices. Básicamente, el sistema que nosotros conocíamos como disciplinario dentro del Poder Judicial de la Federación cambió. Y a partir de la Constitución se establecieron fundamentalmente nuevas obligaciones y, por supuesto, nuevos derechos para las personas justiciables. No sé si pudiéramos cambiar al PDF, por favor. Creo que soy yo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sobre todo del planteamiento, del enfoque que quisiera darle y, por supuesto, de lo que hoy me propongo, que es poder llevarme algunas de sus inquietudes justamente a partir de esta reforma, porque a partir de esto pienso plantear una sistematización de lo que nosotros conocemos actualmente. Por supuesto, esto es bastante extenso. Quisieran partir de esto y de lo que existía en el texto constitucional y lo que actualmente encontramos. Como ustedes saben, a partir de la reforma, el texto del artículo 17 constitucional cambió. En materia tributaria, por supuesto, las personas que se dedican al área administrativa fiscal pueden identificar todo esto que se había planteado, que es la obligación de las personas juzgadoras de resolver en un máximo de 6 meses todo lo que tiene que ver con estas materias. De igual manera, aquí se establece que una vez que se cumplido el plazo para dictar esta sentencia, se tiene que dar el aviso al tribunal. Esto genera una nueva obligación que más adelante vamos a comentar, que aparece aquí en la misma ley orgánica, porque establece un procedimiento. Este procedimiento implica, bueno, ante el incumplimiento de este procedimiento,
de aviso al tribunal implica una responsabilidad también para las personas juzgadoras. Ahora, a partir de la reforma, por supuesto, en el artículo 20 también se establece una nueva obligación en materia penal. Por supuesto, aquí también hay profesionales especialistas en materia penal y se trata de los plazos que ya contenían aquí para resolver. Se modifica para que, en caso de cumplirse el plazo de 4 meses con los que establece la obligación de resolver, o de 1 año, según aplique, igualmente se dará aviso al Tribunal de Disciplina. Y en ambos casos, tanto en el primero como en el segundo que les acabo de mencionar, se solicita que exista una justificación respecto de las razones de la demora. Ahora bien, el artículo 94, como nosotros sabemos, es el que fundamenta o había estado fundamentando cómo se ha estructurado el Poder Judicial de la Federación. Las funciones del Consejo pasan a ser ahora del órgano de administración de justicia, del Tribunal de Disciplina, y continúan sobre la determinación de que las personas ministras solo podrán ser removidas de su cargo en términos del título 4 de la Constitución. Esto es, a partir del juicio político. Aquí, ante especialistas en materia de amparo, me gustaría preguntarles si procede el amparo contra juicios políticos. ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? Bueno, en la ley de amparo aparece como una causa de improcedencia pero justamente en esta nueva integración, desde la anterior integración en la primera sala, llegó en la primera sala de la Suprema Corte, llegó un asunto justamente en el que se había llevado a cabo un juicio político en contra de personas integrantes de un ayuntamiento. Inicialmente, por supuesto, combatiendo la constitucionalidad del artículo que establece su improcedencia. La persona juzgadora de distrito analizó la convencionalidad porque en cualquier procedimiento todas las personas tenemos derecho a tener un recurso judicial efectivo. En este caso, se estimó que el artículo era inconvencional. Por supuesto, la autoridad impugnó precisamente ¿por qué? Porque en la misma Constitución se establece que contra esas determinaciones dentro de un juicio político no procede recurso alguno. Sin embargo, sí quisiera compartir sobre todo a ustedes como juezas, juzgadoras y juzgadores, que la Suprema Corte, a partir de la anterior integración en la primera sala y nuevamente en esta integración, ha abierto la puerta respecto de la procedencia, precisamente por la inconvencionalidad que puede conllevar el que no se pueda interponer algún recurso, en este caso promover un juicio de amparo. Bueno, esto lo dejo precisamente porque constituye uno de los temas más relevantes respecto de un nuevo sistema de disciplina. Ahora, paso a esto. Ahí creo que se desconectó. Ya está. Dentro del Poder Judicial de la Federación existen distintas personas servidoras públicas, distintas personas servidoras públicas que realizan distintas funciones. Aquí tendremos que distinguir porque existe un sistema disciplinario general
como ustedes lo vieron, que deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un sistema particular que es el que nosotros estemos sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que establece la Constitución en relación con las atribuciones y las obligaciones de las personas juzgadoras y los esquemas especiales. Ustedes seguramente estarán familiarizados con los esquemas especiales o habrán escuchado de ellos dependiendo del área de su adscripción. Respecto de, por ejemplo, personas que pertenecen a corporaciones policíacas. Yo, dentro de la sistematización que estoy efectuando, propongo precisamente que las personas juzgadoras se encuentran en este esquema especial. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque las obligaciones que se les atribuyen tienen un rango constitucional, tienen el rango legal, pero además la forma de su elección y separación, por supuesto que propone un nuevo esquema. Esto adicional a que dentro de la ley orgánica del Poder Judicial se establecen esquemas disciplinarios desde la evaluación, que tienen que ver con permanencia. La permanencia deriva de la evaluación. Existe otro esquema que es el disciplinario, ahorita más adelante lo vamos a ver, que deriva de las faltas que directamente se cometan. Ahora, existen otras personas que realizan funciones administrativas no jurisdiccionales. Estas son las que se encuentran mayormente, quiero decir, no específicamente, porque por supuesto lo que contempla como infracciones administrativas en la Ley General de Responsabilidades es aplicable únicamente en cuanto a la naturaleza de sus funciones se derive. Sin embargo, por supuesto que se encuentran vinculados a la Ley de Carrera Judicial en lo que corresponda, porque también ahí vamos a encontrar algunas obligaciones, y a la ley orgánica. Finalmente, están las personas servidoras públicas que realizan funciones jurisdiccionales, que no se tratan de personas juzgadoras, todas las personas que establece el artículo 110 constitucional. Sobre esta clasificación que yo propongo aquí, es que me gustaría desarrollar este régimen. Ahora, volviendo al tema de la reforma constitucional, este cuadro comparativo se los voy a compartir, bueno, ya se le hizo llegar a la escuela para que lo puedan analizar, es bastante extenso, pero viene toda la comparación que hasta este momento, sin la reforma que entiendo se ha propuesto recientemente, hasta este momento se encuentra el esquema jurídico que nos rige. Ahí está. Dentro de la reforma que nos interesa, el artículo 97, por supuesto, como ustedes saben, se modifica el texto respecto al ingreso, formación y permanencia, y se suprime la facultad de la Suprema Corte para poder solicitar al Consejo de la Judicatura el investigar sobre alguna conducta respecto de alguna persona juzgadora federal, por lo que ahora se propone que cualquier persona puede denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial algún hecho que pudiera constituir responsabilidad administrativa o penal. ¿Esto por qué? Desde el Sistema Nacional Anticorrupción existe la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer esta denuncia. Esto también permea dentro del sistema ahora disciplinario dentro del Poder Judicial. También se establecen los nuevos principios con los cuales debe conducirse el Tribunal de Disciplina Judicial y, por supuesto, como ya seguramente lo habrán
reflexionado de manera pronta, completa, expedita e imparcial. Más adelante tenemos el hecho de que se modificara el texto sobre a quién corresponde la administración, vigilancia y disciplina de todos los órganos que antes correspondía al Consejo de la Judicatura y que ahora sabemos que pertenece al órgano de administración judicial. Se dividen, por supuesto, estas atribuciones que antes tenía el Consejo de la Judicatura y se modifica lo dispuesto sobre el Tribunal Electoral, sobre el ingreso, formación, permanencia y demás aspectos que como ya lo conocemos. En el artículo 100 se sustituye, bueno, esto igualmente ya lo habrán analizado, se sustituye al Consejo de la Judicatura Federal en sus funciones disciplinarias y se conserva las características de independencia técnica y gestión para emitir las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial. El Consejo se integraba de 7 miembros, como ustedes seguramente lo conocen bien, y el Tribunal de Disciplina actualmente por los 5 que igualmente fueron seleccionados a través de voto popular. Todo esto tiene que ver, hasta este momento, en temas en cómo se ha dividido las atribuciones tanto del Tribunal de Disciplina Judicial como del órgano de administración judicial. ¿Esto de qué deriva? Por supuesto de la clasificación que les había mencionado, porque dentro del nuevo sistema disciplinario en el Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes saben, existen autoridades que se dedican a la investigación y a la sanción de irregularidades graves y no graves. Aquí lo que se buscó es que el órgano de administración judicial fuera la autoridad encargada tanto de investigar irregularidades no graves como hacia las personas que no realizan funciones jurisdiccionales, es decir, de funciones administrativas. Ahora, el Tribunal de Disciplina, ambos, tanto el órgano de administración de justicia como el Tribunal de Disciplina, realizan funciones de evaluación y vigilancia. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina, justamente por su composición, lo que pretende es realizar las evaluaciones hacia las personas juzgadoras y aquellas que realizan actividades jurisdiccionales. No sé si con esto dejo un panorama más o menos, sobre todo en la razón de ser, que es para que existan 2 autoridades, una que se dedique a la investigación y sanción de irregularidades que pueden considerarse por la ley como no graves y aquellas que pueden considerarse como graves. Esto no significa que lo que haga el órgano de administración de justicia no pueda conocer el Tribunal de Disciplina Judicial, sino que la intención es coadyuvar. Pero me gusta hacer esta comparación con lo que sucede en el Sistema Nacional Anticorrupción, en lo que sucede con los procedimientos disciplinarios en cualquier área administrativa en la administración pública, porque, como ustedes saben, los órganos de control interno son los encargados de investigar y sustanciar, obviamente con autoridad investigadora, autoridad sustanciadora y resolutora, los que se encargan de analizar los temas de responsabilidad no grave, lo que califica la Ley General de Responsabilidades como no grave. Igualmente aquí tenemos esta clasificación que más adelante analizaremos. Dentro de esta misma reforma, como les comento, se otorga la competencia de la autoridad sustanciadora en términos de la ley y se resuelve en segunda instancia. El órgano de administración de justicia
cuando investigue las irregularidades administrativas, va a constituir la primera instancia, o sea, es la que va a se va a dividir en comisiones, y a través de estas comisiones, una va a ser la investigadora, otra va a ser la sustanciadora y otra va a ser la resolutora. Esto significa que el Tribunal de Disciplina va a constituir como un órgano de segunda instancia en estos procedimientos. Los procedimientos que se lleven en el Tribunal de Disciplina, que igualmente tendrán comisiones de investigación, de sustanciación y de resolución, van a ser la primera instancia en comisiones y la segunda instancia en recurso. Aquí algo que es relevante es que se atraen procedimientos relacionados con faltas graves y hechos que las leyes señalen como delitos. Entiendo que esto también ya lo pudieron analizar de cómo es que existe un sistema de responsabilidades que por supuesto permeaba y seguirá permeando en este nuevo sistema disciplinario respecto de lo que considera la Ley General de Responsabilidades con algunos tipos administrativos y que pueden tener el mismo nombre que los tipos penales. Por supuesto, establecen distintas características, sin embargo, en ambos casos, una persona juzgadora puede ser responsable tanto de irregularidades administrativas como de irregularidades como de delitos. Sí. Y entonces decía que bajo el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, aquí dice, el Estado es el que va a definir qué es lo que debería ser si un delito o una falta administrativa, porque las faltas administrativas tienen cierto carácter, cierta naturaleza y cierto fin, que es el servicio público. Claro. Y el penal no, el penal pues vas a ver la constitución de un delito. Entonces, en estos casos decía, la sanción incluso a veces es la misma, destitución o inhabilitación, sanción económica, y entonces está sancionando dos veces, en materia penal y en materia administrativa, más la confusión a raíz de la última reforma en materia de responsabilidades, donde se cambia y se empieza a hablar de enriquecimiento, de peculado, de cohecho. Entonces, es cierto que se pueden las dos, sin embargo, a lo mejor también valdría hacer un análisis de qué es lo que estamos buscando, si una sanción penal por la comisión de un delito o una sanción administrativa, que es prácticamente una llamada de atención por no atender el servicio público en ese tenor, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente dentro de las reflexiones, incluso a nivel doctrinal e internacional, se ha buscado y se ha tratado de impulsar que exista un derecho a la buena administración pública. Esto también permea en la impartición de justicia. Y recientemente incluso fue un tema de debate en la Suprema Corte, porque a nivel internacional, o más bien en derecho comparado, existen algunos delitos que se han impulsado no prescriban, precisamente por la repercusión dolosa que puede tener en los recursos públicos y lo que esto implica para que se puedan garantizar los derechos humanos. En la reflexión doctrinal, bueno, partiendo un poco de lo que comenta, en la reflexión doctrinal precisamente hay una crítica en que hay delitos exactamente iguales a las infracciones administrativas y que tienen alta repercusión y que pudiera incluso hablarse más bien de una unidad, que salieran del área administrativa, precisamente por la razón que usted comenta, y que solamente estemos hablando de un derecho disciplinario preventivo, como se pretende, por ejemplo, a partir de las atribuciones que ahora tiene el órgano de administración judicial, que solamente se establezcan cuáles son las áreas de mejora, como sucede en la administración pública, cuáles son las áreas de mejora, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Justamente para llegar a que
solo en esos casos en los que existan lesiones graves, como pueden ser el enriquecimiento ilícito, la afectación a las personas al momento de impartir justicia, como ya veremos en las responsabilidades que se tienen, que puede ser por resolver en contraconstancias, que resolver incluso modificando pruebas, resolver modificando autos. Todo esto puede incluso considerarse si ves un delito o no, atendiendo al bien jurídico tutelado, ¿no? Por un lado, en la doctrina efectivamente existe esa crítica, es algo que también estoy desarrollando para abordar y para poder tener como más claro hacia dónde podríamos incluso llevar esta nueva discusión, porque lo que no se quiere de alguien que realiza una actividad como la que se realiza dentro del Poder Judicial, cuando no exista un acto que pueda generar daños, como sucede con los delitos, que quede dentro del derecho disciplinario y dentro de la misma institución, ¿no? Ahora, sobre la prescripción de los delitos. A nivel internacional también existe, o sea, se ha buscado que todos estos delitos que puedan dañar tanto la impartición de justicia como la buena administración puedan ser considerados incluso de grado de lesa humanidad. Salud. Y esto implica, o se ha buscado, insisto, desde las reflexiones internacionales, que puedan ser sancionados en cualquier momento, cuando exista cohecho, cuando exista enriquecimiento ilícito. En la Suprema Corte recientemente eso se abordó y se habló desde la parte de la seguridad jurídica, lo cual me parece algo perfectamente sustentado, pero yo pongo aquí un poco a discusión eso. ¿Qué pasa cuando existe una afectación tal que dejan de garantizar, que existe, replanteo, ¿qué pasa cuando existe una afectación a los recursos públicos, a la impartición de justicia o a los derechos de las personas, y esto no se logra investigar y sancionar dentro del plazo que establece la ley? ¿Cómo ponderaríamos la seguridad jurídica en contravención con derechos que pueden incluso considerarse primarios? Se discute a partir de los crímenes de lesa humanidad, que todavía no podríamos entrar al jus cogens, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo a reflexión, le agradezco mucho. Sí. El tema de la investigación, o sea, de quién tiene que investigar, pasa eso, o sea, estamos investigando, vamos a hablar del enriquecimiento, ¿no? Dices, el enriquecimiento ilícito, prescripción 8 años, ¿no? Medio aritmético en materia penal, me parece que son 8 años. En materia administrativa, 7 años, enriquecimiento oculto. Los dos están investigando, el enriquecimiento es el mismo, porque no pudo enriquecimiento administrativo y un enriquecimiento penal, el enriquecimiento es enriquecimiento. Entonces, el tema es que estas autoridades realizan una investigación con una perspectiva, ¿no?, de sancionar a un servidor público. Pero si lo que está cometiendo es un delito, está tipificado en materia penal como agravante por ser servidor público o como delitos específicos de servidores públicos. Entonces, ¿para qué regularlo en materia administrativa? Porque hay dos autoridades que están investigando. Y en este caso, incluso en específico, más aún, lo que presenta con la última reforma se sanciona el enriquecimiento oculto. Viene regulándose el enriquecimiento desde 1982 o antes, cuando era la ley de los servidores públicos o los funcionarios públicos. Sí. Y a lo mejor ahí es donde nos perdemos, porque cuando nace la responsabilidad de los servidores públicos, no hay una clasificación de que sea administrativa o penal, nace como una responsabilidad penal. Entonces, esta responsabilidad penal, derivado de la reforma de 1982, donde habla precisamente del carácter de servidor público, de cambiar de funcionario a servidor público, con este carácter administrativo, dicen, oye, pues el Estado tiene que sancionar administrativamente. Y entonces pierde esa calidad de materia penal.
Digo, incluso antes en los procedimientos de responsabilidades, lo supletorio del Código Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, porque era la esencia y la naturaleza punitiva y demás. Después, cuando evoluciona en materia administrativa y se dan estas responsabilidades, ahora decimos, es que se tiene que sancionar el enriquecimiento oculto. Sí, pero no es una materia administrativa, es una materia penal. ¿Se tiene que sancionar el cohecho? Sí, pero no en materia administrativa, porque creo que se ha desregulado, se ha desnaturalizado el tema administrativo y qué es lo que busca el Estado sancionar como servidores públicos. No en materia laboral, porque son sus trabajadores, también o sea, hay un tema de responsabilidad y creo que a muchos de los juzgadores, o no sé si a muchos, pero a algunos nos pasa, y sobre todo los nuevos, que llegas y dices, bueno, a ver, una persona está haciendo algo mal, ¿qué haces? Le levantas, haces un extrañamiento, presentas una denuncia en el Tribunal de Disciplina, das un aviso en materia laboral porque pues es tu subordinado. Entonces hay una confusión, creo, de todas las materias, porque todas generan una responsabilidad. Pero digo, esta fue una falta de respeto. Falta de respeto, considerada en el 49, tienes que conducirte con respeto con las personas con las que tienes relación con motivo de tu encargo. Sí, pero también puede ser una falta laboral, ¿no? O sea, porque te estás conduciendo mal con tus compañeros. Entonces creo, bueno, a mí, por ejemplo, mi interés es ubicar perfectamente cuál es la línea y cuál es la división o la directriz que debemos de tener, porque la conducta es la misma, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién es el competente para conocer cuándo sí puedes levantar, por ejemplo, un extrañamiento desde la institución, cuándo no da más la vista? De hecho, la ley de responsabilidades establece que todos los servidores públicos estamos obligados a dos cosas importantes. Una, supervisar que el personal sujeto a nuestra dirección cumpla con las funciones encomendadas. O sea, ya como titular estás obligado por ley. Y la segunda, denunciar a todos los servidores, a cualquier persona o servidor público que cometa una irregularidad administrativa. O sea, es nuestra obligación denunciarlos, ¿no? Pero ¿cuál es esa pequeña línea? O sea, si agarras el Código Penal, entiendes el delito y ya. Pero entonces, ¿qué debo denunciar? ¿Una cosa o laboral o administrativo? Creo que ese es mi punto. Sí, muchas gracias por sus inquietudes. De hecho, la comparto totalmente y desde la academia justo lo que hemos pretendido, hablo como en plural, porque son varias las personas que han buscado esto, es excluir todo lo que tiene que ver con el servicio, con cuestiones, que puedan ser meramente administrativas, que no se empalmen y que no coincidan con otras, por ejemplo, laborales. Es muy común incluso en materia de responsabilidades que se lleven a cabo diversos procedimientos, que incluso se llegue a sanción y no solo una sanción, ¿no? Por ejemplo, en materia administrativa a veces los suspenden, los amonestan. Y si se denuncia en materia laboral, si se levanta un acta, si se hace algún procedimiento, posiblemente ahí también puede existir esta sanción. Y comparto totalmente que esto se ha desvirtuado a partir de lo que se contempla dentro de la ley, porque no existe esta delimitación, como que simplemente se reforzó el hecho de decir vamos a sancionarlos, vamos a hacer que todo funcione bien, queremos personas perfectas dentro del servicio público, tanto en cualquier órgano, ¿no? Administración pública, impartición de justicia, y también comparto y entiendo el hecho de que exista esta sobreregulación y no sé cómo decirlo, en la necesidad o se busque aplicar sanción sobre sanción. Básicamente esa es la amenaza en la que nos vemos los servidores públicos, servidoras públicas, cuando realizamos nuestra función, porque de pronto no sabemos si tenemos una responsabilidad. Se me acaba de romper un expediente. No sé si mi responsabilidad es penal, administrativa, laboral y, ¿por qué no?, civil, ¿no? Si alguien dice que le causé un daño. Entonces, le agradezco mucho esta reflexión porque justo es algo que yo aprovecho al estar aquí, el poder retomarlo para la academia. No sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. Muchas gracias.
respecto a la clasificación, que es algo que es relevante justo para esto, quiero partir de la legislación aplicable. Como sabemos, y esto voy a hacer una pequeña analogía con lo que pasa igualmente con profesionales de la salud, incluso, bueno, creo que mayormente con profesionales de la salud, y ahorita voy a explicar por qué. Nosotros conocemos que tenemos obligaciones de rango constitucional, de rango infraconstitucional, que son las leyes orgánicas, la ley de carrera. También conocemos que existe un código de ética. Existen acuerdos generales que derivan de las leyes, y aquí pongo entre a modo de pregunta la doctrina. ¿Ustedes considerarían que como personas juzgadoras o como profesionales dentro del Poder Judicial con actividades jurisdiccionales, la doctrina tiene algún tipo de vínculo o papel dentro del derecho disciplinario? ¿Y en qué medida, si es que es así? Nosotros como juristas tenemos cierta visión del derecho. Todo lo que nosotros pensamos deriva de una corriente ideológica, ¿no? Incluso todo lo que está dentro de la legislación pudiera tener orígenes dentro de ella. Ahora, ¿cómo se resuelve el hecho de que la visión de una interpretación jurisdiccional se encuentre permeada en la toma de decisiones? ¿Esto de qué manera repercute a nivel disciplinario? La interpretación que las personas juzgadoras hagan de un derecho dentro de su actividad jurisdiccional ¿tiene alguna repercusión en materia de responsabilidades? Sí. A ver, ¿me puede comentar? ¿Por qué podría tener una valoración dentro de esto? Allá, gracias. Sí, pues bueno, de inicio recordemos que la doctrina también es una fuente de derecho. Entonces, en el momento en el que nosotros estudiamos precisamente sobre alguna materia, ya de cualquier tipo de materia de derecho, y sobre un derecho fundamental en específico, pues sí nos vemos como permeados respecto de la ideología que tendría un posible escritor o investigador respecto de ese derecho. Entonces, al momento de que nosotros realizamos precisamente esa valoración dentro de la búsqueda de esa justificación dentro de nuestros expedientes, pues sí se ve permeado respecto precisamente de esas ideas, de esa ideología, y a lo mejor no se comparte de alguna manera, a lo mejor con la visión de algún otro doctrinario que tendría algún otro jurista. Entonces, de inicio, pues no tendría que haber ningún tipo de conflictos. Sin embargo, para eso precisamente existen los tribunales colegiados, que donde ya hay una evaluación respecto de personas que tienen diferentes criterios para llegar a una decisión mucho más justificada respecto de diferentes tipos de vista. Ok, muchas gracias.
Justamente dentro de lo que el Tribunal de Disciplina pudiera analizar al momento de evaluar el desempeño de una persona juzgadora, se encuentra la toma de decisión o los estándares con los que se toman las decisiones. Y esto me remite al artículo 184. A ver, les voy a mostrar. ¿Y por qué lo pongo ahorita en duda? Las personas juzgadoras, se ha sostenido por la doctrina, que tienen dos obligaciones, o dos responsabilidades más bien. Se analiza a partir de un iudicando y un procedendo. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Dentro del procedimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Y iudicando es cómo se resuelve. Esto sí aparece en la ley orgánica, porque aquí me llama la atención un poco la diferencia que hace respecto de las personas juzgadoras y el resto de las personas con actividades jurisdiccionales, porque en materia para las personas juzgadoras dice que será objeto de disciplina. Aquí quiero que se tome muy en cuenta este término, cuando cometen algunas de las siguientes conductas en la administración de justicia. Y aquí, dentro de las causas que pudieran generar la disciplina, esto permanece dentro de la ley orgánica, está el emitir procedimientos de manera dolosa, resolución claramente contraria a la Constitución, la ley aplicable o la interpretación de criterios, emitir procedimientos por negligencia, bueno, esto se pudiera entender. El hecho de que existan intencional o por omisión, la valoración probatoria, esperen, estoy buscando la fracción, que tiene que ver con resolver de manera dolosa, con inferencias probatorias claramente irracionales o estándares incorrectos. Los estándares correctos o incorrectos pertenecen a una valoración objetiva, subjetiva, técnica. ¿Cuáles dirían ustedes a cuál pertenece? Doctrinalmente existen estándares. Actualmente se han desarrollado como esta ideología, ¿no? Tenemos un estándar tasado, un estándar abierto de valoración probatoria libre, de libre valoración probatoria. ¿En qué casos ustedes consideran que el Tribunal de Disciplina pudiera generar una sanción hacia una persona juzgadora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario en relación a esto? Ok. Bueno, quisiera avanzar hacia las sanciones que sigue contemplando la ley y cómo se dividen dentro del Tribunal de Disciplina. Pero me gustaría que pudiéramos hacer un receso, yo creo que unos 5 minutos, ¿está bien? Sí. Muchas gracias.
Ahora sí, muchas gracias. Bueno, continuando con los cambios que tuvo la reforma desde la Constitución, los cambios que tuvieron los artículos de la Constitución a partir de la reforma. El artículo 110, como ustedes saben, habla de las personas que pueden ser sujetas a juicio político. Dentro de estas, pues permanecen, por supuesto, las personas ministras, las personas senadoras y diputadas. Por supuesto, se suprimen a los consejeros, a las personas consejeras, y se agregan a las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las personas que pertenecen al Pleno del órgano de Administración de Justicia. De igual forma, como ustedes saben, este esquema se estableció también para los sistemas locales y por lo tanto se agregan a aquellas personas integrantes de las consejerías de la judicatura locales y, bueno, se eliminan más bien y ahora se agregan a aquellas que pertenecen a los tribunales de disciplina locales y a los órganos de administración de las judicaturas. En este mismo, quiero resaltar, en este mismo artículo, que la Constitución no contempla que pertenece al Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración judicial. Sin embargo, en la Ciudad de México, lo que contempla la Constitución de la Ciudad de México, sí establece que el Poder Judicial de la ciudad forma parte tanto el Tribunal de Disciplina como el órgano de administración judicial. Esto, desde mi perspectiva o desde un análisis que pudiera realizarse, le genera un estatus diferente respecto de la valoración de la toma de decisiones que puede tener el Poder Judicial de la Ciudad de México, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional. Lo dejo aquí solamente a modo de reflexión, justo en estas situaciones que tendrán que analizarse en lo particular, porque va a trascender a sus atribuciones. Ahora, respecto al artículo 101. ¿Qué cambios existieron en la ley de carrera judicial? Esto trasciende a el tema disciplinario porque hay algunas obligaciones que se modificaron. Aquí, en el cuadro que por supuesto les voy a compartir, se establecen los principios de la carrera judicial que igualmente ya se han comentado. Y algo que es muy relevante y que también deriva de las reflexiones que se han hecho desde la administración pública es el conflicto de interés. Existen criterios, incluso cartas modelo a nivel internacional, que nos señalan cuándo estamos ante un conflicto de interés. ¿Ustedes cuándo consideran que están ante un conflicto de interés? ¿O pudieran darme algún ejemplo? Sí, hasta allá, muchas gracias. Pues básicamente es cuando hay una pérdida de objetividad. Ok. ¿Y en qué pudiera trascender? Precisamente en la toma de la decisión, porque la decisión debe ser de una manera muy objetiva. Entonces, cuando existe un conflicto de interés, de alguna manera deja de ser objetiva y se inclina hacia alguna persona u otra. Ok, muchas gracias. Sí.
tuviste alguna relación con esa empresa, o que tiene, o tu esposa, por ejemplo, forma parte de esa empresa, tú nunca has formado parte de esa empresa, pero la determinación que puedas tomar puede beneficiar a algún pariente consanguíneo, a algún pariente por afinidad, o que puedas tener a lo mejor alguna inversión en alguna institución y vas a tomar alguna determinación, o que en general, pues que pueda ser la familia, que incluso por eso también viene el otro de vínculo o relaciones familiares, porque pues se preveía lo de que contrataran a la esposa, o tú contratas a mi esposa y yo contrato a tu hija, o cosas así, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues justamente dentro de este tema existe un conflicto de interés, tanto al momento de resolver, que tiene que ver justo con la cercanía que pueden tener hacia las personas, como en el desarrollo de las funciones cuando se contrata o se pide que se contrate a alguien que es cercano. Esto lo contemplaba ya la ley y ahora lo establece con mayor énfasis porque ya dentro del glosario ya establece cuándo se está ante un conflicto de interés y que se debe de entender por un vínculo o relación familiar. Más adelante, algo que es muy relevante es, por ejemplo, la incorporación del combate a la violencia institucional. ¿Ustedes habían escuchado este término, violencia institucional? ¿O tendrán alguna idea del por qué ahora se agregó a la ley de carrera judicial? Porque además establece prevención, atención y reparación para erradicar esta violencia. Esto justamente es parte de lo que constituye la evaluación del desempeño de una institución al interior y todas las condiciones que pueden suceder para generar algún trato discriminatorio o que pueda generar algún daño a las personas. Por eso es por lo que también aparece como la atención y la reparación. Esto adicional a todas las nuevas disposiciones relacionadas con hostigamiento, por ejemplo. Dentro de esta misma ley, bueno, ustedes van a ir analizando, van a poder ir percibiendo de este cuadro comparativo. Por supuesto, se suprimen las categorías en la carrera judicial, a las personas juzgadoras. Y esto también es muy relevante. Hay una disposición expresa que dice que las categorías de puestos no pueden ser creadas, modificadas o derogadas por reglamentos, acuerdo general o disposición administrativa. ¿Esto por qué es? Porque la ley establece infracciones en particular a distintas personas servidoras públicas y muchas veces se ha utilizado acuerdos para homologar estas responsabilidades en las que se puede incurrir. Actualmente existe esta prohibición expresa de que se puede incluso disponer que pertenecen a cierta categoría algunas personas dentro del servicio público y sobre todo para efectos de procedimientos disciplinarios. Esto llegó a suceder en algunos acuerdos anteriores que definía o trataba de definir o incluir algunas nuevas categorías. Entonces, a partir de esta nueva reforma, se suprime totalmente. También se suprimen los requisitos que se establecían en el artículo 11-12 y el retiro forzoso de 75 años de edad. Este
desapareció dentro de esta ley. Los requisitos permanecen. Ahora, aquí dentro de esta ley se establecen algunas disposiciones que van a ser consideradas de evaluación. Por eso es por lo que ahí el artículo 37 habla de la separación de la carrera. El cambio, si ustedes ven, es realmente, no es trascendente, pero es trascendente quién lo va a hacer y bajo qué estándares, que esto más adelante aparece en la ley orgánica. Porque ya existen incluso requisitos respecto de qué elementos tienen que considerarse para estas evaluaciones. Aquí, por ejemplo, en el artículo siguiente se modifica la fracción cuarta relativa a la causa de separación de no acreditación del procedimiento que disponga el órgano de administración de justicia respecto de justo estas evaluaciones de desempeño. Por supuesto, se eliminó la causal respecto de la ratificación en casos de personas juzgadoras porque ya no aplica por las vías de nombramiento, ¿no? Ya no es necesario esta ratificación. Volviendo un poco a lo que considerábamos de la diferencia entre los procedimientos disciplinarios y los procedimientos de permanencia, la ley de carrera judicial establece que la separación de las personas integrantes implicará que queda sin efecto el nombramiento con la pérdida inherente de estos derechos. Esto, como les decía, depende del tipo de procedimiento que se lleve. Esto no es un procedimiento disciplinario, es un procedimiento de permanencia y por lo tanto deriva de las evaluaciones. Esto es relevante sobre todo para aquellas personas que se desempeñan en las actividades administrativas y trasciende la evaluación desde de la evaluación en actividades jurisdiccionales que pueden pasar al Tribunal de Disciplina para que se conviertan en infracciones administrativas. Esto, por supuesto, ya sucedía dentro de las comisiones del Consejo de la Judicatura, pero ahora se pasan respecto de los órganos, no tanto respecto de las actuaciones en este sentido. Aquí, por ejemplo, hablando de las obligaciones de las personas titulares, se suprime la obligación de la persona titular de validar electrónicamente, tratándose de titulares, las relaciones familiares por consanguinidad. Esta obligación se suprime de aquí respecto de validarlas, pero sí existe más adelante en la ley orgánica la obligación de informar al órgano el hecho de que se pueda contratar dentro de ese órgano de la cual la persona juzgadora es titular. Tiene que existir un aviso para consultar si puede existir un conflicto de intereses o si se puede contratar. Hay un procedimiento que es de consulta y esto se puede hacer o antes de la contratación o posterior a la contratación dentro de los 5 días. Si esta consulta es afirmativa, se puede considerar la contratación. Si esta consulta es negativa y ya se dio el nombramiento, se tiene que suspender. Esto genera responsabilidad a la persona titular porque si no hace este aviso con oportunidad, está dentro de
de los supuestos de responsabilidad que más adelante les voy a presentar, que ya existía. Entiendo que todo esto realmente es parte de lo que se había estado estableciendo, se había construido dentro del derecho disciplinario. Sin embargo, cambia como los esquemas y las formas de las autoridades que van a llevar a cabo estos procedimientos y, por supuesto, la sustanciación y la resolución de los procedimientos disciplinarios. Otra parte relevante que, bueno, esto solamente se los puse aquí, dentro de las modificaciones en la ley de carrera judicial, es que se suprimieron las posibilidades de autorizar años sabáticos para proyectos de formación académica y profesional. Esto pues era normalmente un beneficio que tenían las personas juzgadoras, que pudieron desarrollar académicamente y que esto sirvió para desarrollarse académicamente dentro de la institución, pero bueno, en la carrera judicial, en la ley de la carrera judicial ha desaparecido. Aquí hay un nuevo capítulo que es justo para las medidas de combate al nepotismo. Por eso es que es relevante dentro de esta ley que se haya establecido unos nuevos conceptos que tienen que ver tanto con conflicto de interés como vínculos familiares. Y aquí se dispone respecto de los nombramientos, que es lo que les comentaba, los impedimentos de nombrar, y que el hecho de que se contravenga esto configura una falta grave conforme a lo dispuesto en la ley de responsabilidades. Esto sí es algo que se dispone, que antes no estaba, al menos no aquí en la ley, y que es relevante que se conozca precisamente para efectos de la responsabilidad y como parte de una obligación de rango infraconstitucional. Ahora, aquí también está, entiendo que ya existía, por supuesto, los impedimentos de transferencia de personal de los órganos jurisdiccionales, que tienen que ver justo con eso, el hecho de que en un mismo órgano puedan existir personas servidoras públicas con vínculos de relaciones familiares. Existen medidas y se pretende que el órgano de administración sea el que establezca qué es lo que se va a hacer en estos casos. También se agregó la obtención de un vínculo o relación posterior al nombramiento. ¿Esto qué significa? Pues que si antes no existía una relación familiar, cuando sucede ya es una obligación, al menos dentro de la ley, para que se dé aviso a esto. Todo esto viene en ese capítulo, aquí aparece, no tenía un correlativo dentro de la ley de carrera judicial, por eso es por lo que lo pongo aquí, para que ustedes más adelante lo puedan analizar. La contratación de personas vinculadas o relacionadas con otras personas titulares, es lo que comentaba la licenciada, que es el hecho de que se intercambie, yo contrato y tú contratas a algún familiar. Esto ya se establece aquí, se señala que deben de formularse la consulta al órgano competente antes del nombramiento, lo que les mencionaba antes. Sobre esto, hasta aquí, todo esto que ahorita le va apareciendo son nuevas disposiciones que se agregaron a la ley de carrera judicial para que las puedan ir analizando. Y lo que les comentaba, se establece un nuevo título cuarto que es relativo al hostigamiento y acoso sexual. Esto ya se había estado realizando a través de digamos, política institucional, pero ahora ya establece claramente qué es lo que se tiene que hacer, o más bien la obligación, y esto está relacionado con las causales de responsabilidad, el hecho de que se procuren adoptar medidas preventivas a fin de evitar estas conductas. Aquí viene cuándo, o más bien qué sanciones van a ser aplicables para el hostigamiento y el acoso sexual, y la prohibición, por supuesto, del acoso sexual,
la obligación de dar aviso en el caso de que esto exista y se tenga noticia. Las medidas que pueden ser incluso el cambio de adscripción por hostigamiento laboral y acoso sexual. Esto lo puse aquí justo porque es un cambio trascendente que no se encuentra relacionado al tema de hoy, pero bueno, esto se lo coloco para que ustedes puedan analizar también estas nuevas disposiciones. Dentro del capítulo de responsabilidades administrativas, aquí es lo que ya veníamos comentando, se dispone todo lo que las personas servidoras públicas de la carrera judicial estarán tanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial como la Ley General de Responsabilidades y acuerdos generales aplicables. Como ustedes saben, no solamente lo que establece en la ley y en la Constitución es lo que obliga a una persona servidora pública. Esto sucede también en cualquier área administrativa, porque la misma Ley General de Responsabilidades deja una puerta abierta, una remisión a otras disposiciones que puedan ser aplicables a las actividades que se realiza atendiendo al cargo que se realiza. Entonces, como ustedes saben, la materia de responsabilidades es bastante amplia, no se limita solo a lo que dispone la ley, incluso puede ser a circulares, y esto es relevante que se conozca, sobre todo en áreas administrativas, ¿no? Ahora, respecto de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquí hago un análisis comparativo justo por los artículos que se consideren relevantes respecto de las nuevas obligaciones. No existen muchas más obligaciones más que las que ahorita les he puntualizado, pero sí es importante que nosotros analicemos como de esta forma comparativa, porque el esquema de disciplinario de alguna manera se buscó ampliar respecto del anterior y darle incluso otro rango, como lo que les comentaba, que antes sí era una política dentro del Consejo de la Judicatura, pero ahora se ha agregado a la ley. Sobre las comisiones, tanto en el órgano de administración judicial como el Tribunal de Disciplina, como les comentaba en un principio, existen distintas comisiones que van a ser las encargadas de sustanciar y resolver, bueno, de investigar, sustanciar y resolver las infracciones administrativas. Entonces, esto es parte de la estructura que se señala en la ley orgánica. Se modifica, por supuesto, los órganos que pertenecen a tanto el órgano de administración de justicia, del cual se deriva la Escuela Nacional, el Instituto de Defensoría, la Contraloría, la Unidad de Peritos. Aquí pasa a ser, la unidad de administración ahora pasa a ser del órgano de administración de justicia, lo que antes no sucedía, y la unidad de administración del Tribunal Electoral pasa a manos del órgano de administración judicial. Aquí, por ejemplo, ya establece la unidad de administración del Tribunal de Disciplina, que va a ser la autoridad competente justamente para eso, para sustanciar los procedimientos disciplinarios. Ahora, aquí lo que se modifica, por ejemplo, en el artículo 140, es el órgano de investigación, pasa a señalar que el órgano de investigación tendrá a su cargo la investigación de hechos y omisiones que pueden constituir responsabilidades administrativas, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que tenga. Solamente modifica la última parte, que es en los términos establecidos en la ley, acuerdos generales, así como la Ley General de Responsabilidades. Esto solamente cambió de lugar
Entonces, pues tampoco es realmente muy trascendente para efectos de esta charla. Aquí, por ejemplo, es relevante cuando contempla que la función judicial comprende tanto las actividades propiamente jurisdiccionales como las administrativas relacionadas directamente con la impartición de justicia. Es lo que les comentaba en un principio, que puede existir, sobre todo dentro de los órganos jurisdiccionales, responsabilidades tanto para de la impartición de justicia como de la forma en la que se llevan a cabo las actividades propiamente administrativas. Entonces, aquí en esta ley ya hace esa precisión, ese acotamiento, y esto tiene, por supuesto, repercusiones dentro de lo que se considera dentro de un procedimiento disciplinario. Se establecen el sistema de precedentes vinculantes en el Tribunal de Disciplina Judicial. Antes, y esto seguramente, bueno, y esto se va a ver más adelante dentro de este mismo módulo, existían algunos criterios orientadores, pero ahora ya se señalan como precedentes y se establece el hecho de que los precedentes, por supuesto, son vinculantes, y la posibilidad de que exista contradicción con los criterios que puede emitir la Suprema Corte y la competencia que tiene la Suprema Corte de dilucidar esa contradicción de criterios que pueda llegar a tenerse. Aquí, por ejemplo, les agrego lo que no estaba en la ley orgánica anterior y respecto de las evaluaciones, porque lo amplía en términos de qué medidas se van a tomar respecto de las medidas correctivas, que esto sucede mucho, sobre todo en la administración pública, el hecho de que existan observaciones y las medidas correctivas. Entiendo que esto también ya sucedía, pero en este caso ya lo contempla la ley orgánica expresamente. Esto tiene que ver, por ejemplo, la evaluación a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales y la disposición de que solamente a las personas titulares son las que podrán ser objeto de medidas correctivas y sancionadoras previstas en la ley de esta evaluación. Esto, por supuesto, no excluye a todas las personas que pertenecen a ese órgano jurisdiccional respecto de las obligaciones que tengan conferidas atendiendo a sus funciones y a sus cargos, pero es llamativo el hecho de que el artículo 133 sí lo establezca de manera expresa. Todo lo demás que aquí les pongo como parte de las nuevas disposiciones de la ley orgánica, precisamente se trata de qué órganos van a integrar el órgano de administración de justicia y del Tribunal de Disciplina. Entonces, quedan ahí. Algo que también quisiera comentar, ya para ir cerrando, es que la ley orgánica sí establece los procedimientos que les comentaba, tanto de los plazos contenidos en el artículo 17 como en el artículo 20, que tienen que ver con los procedimientos de demora en la emisión de las sentencias en materia tributaria y penal. Entonces, esto aquí aparece ya dentro de los procedimientos de que tienen que haber un aviso y de que tienen que haber una justificación. Dentro de la forma de resolver me parece que es la parte más relevante, porque de aquí se pueden derivar algunas acciones que sería deseable que no sucedieran. De las competencias en materia de responsabilidades administrativas, como les decía, una de las ideas para llevar a esta reforma de pasar a ser una sola institución, que era el Consejo de la Judicatura, a que existiera tanto el órgano de administración como el Tribunal de Disciplina, es dar continuidad o poder hacer un símil a lo que ya sucedía en todo el sistema nacional anticorrupción respecto de todas las demás unidades, y es que existiera una autoridad para faltas administrativas no graves, otras para graves, y que dentro de la misma institución se pudieran llevar incluso por órganos
diferentes, tanto la primera como la segunda instancia. Por eso aquí aparece toda esta comparación y que me gustaría más adelante poder presentárselas a ustedes. Por supuesto, será a través de alguna publicación en la que se establezcan todas estas diferenciaciones. En general, me parece, y es con lo que me gustaría cerrar, que el nuevo esquema disciplinario dentro del Poder Judicial realmente no ha cambiado en términos de responsabilidades que ya venían teniendo. Solamente se reestructuró respecto de las autoridades algunas nuevas obligaciones de rango constitucional, pero sí quise abordar esto inicialmente sobre la necesidad que se vio desde la gobernanza judicial para establecer como nuevos modelos. ¿Y por qué lo quise analizar separado de lo que pasó con la reforma constitucional? Para que esta nueva forma disciplinaria no se contemple como una suerte de persecución, quizá, pero por supuesto que nos deja muchas dudas a reflexión, como lo que nos comentaba ya la licenciada, respecto de por qué a nivel no solo jurisdiccional, sino a nivel organizacional dentro del Estado, se ha buscado como la sobreregulación y además también el hecho de que existan más de una sanción sobre un mismo hecho. Es algo que sí pretendo abordar más adelante. Yo esperaría poder ponerlo a discusión, a su consideración, y por supuesto esto será en una próxima publicación que espero puedan leer y que podamos discutir. Acepto cualquier comentario respecto de lo que ustedes quisieran establecer o quisieran conocer, o cómo podría ser mejor que esto se sistematizara, porque entiendo que dentro de las actividades que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial, lo que menos se quiere es como una discusión a partir de la teoría, ¿no? Sino más bien a partir de poder llegar a aterrizar lo que queremos saber, de qué nos causa una obligación y además cómo es que esto se puede atender tanto en un esquema general como un esquema especial, como lo es tanto de personas que se desarrollan dentro de la actividad administrativa como la jurisdiccional. Y pues con eso concluyo. Les agradezco mucho su paciencia, sus comentarios, y les agradeceré más que pudieran hacerme llegar algunos de los comentarios que tengan respecto de dudas, qué es lo que sería adecuado para ustedes que se sistematizara y pudiera informarse para hacer más fácil el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra ponente, la maestra Alma Rosa Frías Enríquez. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacemos entrega de su reconocimiento. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Gracias por su asistencia y nada más recordarles que los materiales serán colocados en el aula virtual y nos vemos el día jueves en este auditorio. Linda tarde. Gracias.